Ni hao, Moshiko Shongo, Wantini, Woshi, Winsenchu. Hola China, México, bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet. Primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español. Su servidor Vicente. Hoy, 31 de julio de 2015, haremos de su conocimiento la información relevante del 1 de agosto de 2015. Comenzamos con la información financiera, que es la siguiente. Esta información es proporcionada por el Banco Popular de China, el Banco de China, HSBC y el Banco de México. Respecto a la información más relevante publicada este día, encontramos que la primera nota señala: Xi Jinping destaca papel de China en Segunda Guerra Mundial. El presidente de China, Xi Jinping, pidió esfuerzos para estudiar la importancia de la resistencia de China contra la agresión japonesa y su participación en la Segunda Guerra Mundial. Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, hizo las declaraciones en una sesión de estudio a la que asistieron miembros del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China. Xi dijo que quisiéramos mostrar nuestra firme determinación de salvaguardar los frutos de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, así como la justicia e imparcialidad en el orden internacional. Los chinos rendirán homenaje a la historia, nunca olvidarán el pasado, apreciarán la paz y seguirán adelante. Este año se conmemora el 70º aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, así como el fin de la guerra de la resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa. Las investigaciones de esta época de la historia deben seguir la dirección correcta y se deben enfocar en los principales hechos y en la verdadera naturaleza de la resistencia contra la invasión japonesa, dijo el presidente. Xi agregó que debemos refutar con hechos sólidos aquellos argumentos que intentan tergiversar, negar o encubrir la historia de invasión. Japón invadió el noreste de China en septiembre de 1931. Sin embargo, los historiadores concuerdan en que la invasión a gran escala comenzó el 7 de julio de 1937, cuando un puente que actuó como un punto de acceso crucial a Beijing fue atacado por los japoneses. Xi exhortó a los investigadores a que estudien los eventos ocurridos antes de 1931, así como los sucesos posteriores a 1937. Los grandes actores e incidentes durante la guerra deben evaluarse correctamente, dijo Xi, quien enfatizó que como pilar de la fuerza de resistencia, el Partido Comunista desempeñó un papel esencial para garantizar la victoria en la guerra. Se deben realizar esfuerzos para aclarar asuntos como la importancia de la resistencia regional contra Japón durante la guerra, la importancia de las batallas detrás de las líneas enemigas en comparación con las del frente, así como la importancia de la resistencia de China contra Japón para la Segunda Guerra Mundial. El presidente también prometió recabar más evidencia, incluyendo archivos y relatos de testigos. China recopilará archivos, fotografías, videos, diarios, revistas, libros, revistas privadas, cartas y objetos sobre la guerra antijaponesa a nivel nacional y mundial. En particular, el gobierno y los institutos de investigación visitarán a más testigos y registrarán sus relatos. Al resumir la importancia de la victoria, Xi dijo que destruyó completamente el esquema militarista de China para esclavizar a China, resucitó el estatus de China como gran potencia del mundo y creó brillantes perspectivas para la revitalización de la nación china. Xi señaló que la guerra, que terminó hace 70 años, representó la primera victoria total contra las invasiones extranjeras en la historia de China contemporánea. La gran victoria también fue una importante contribución del pueblo chino a la victoria en la Segunda Guerra Mundial contra el fascismo y a la salvaguarda de la paz mundial. Sin embargo, en comparación con el estatus e impacto histórico significativo de la guerra, la investigación sobre la historia de China durante la guerra ha sido insuficiente y se necesitan más estudios sistemáticos y a fondo, dijo Xi. El presidente pidió a las autoridades aumentar la coordinación a nivel nacional, establecer planes de mediano y largo plazo y crear proyectos y direcciones de investigación clave. Los institutos y personal de los institutos de investigación, tanto locales como nacionales, deben ser integrados, se debe apoyar la investigación no gubernamental y se debe realizar un estudio sistemático de la resistencia contra Japón en los ámbitos militar, político, económico, cultural, social, diplomático e internacional, indicó Xi. El presidente pidió más trabajo académico de alta calidad y literatura popular sobre la historia de la guerra de China y exigió a los fondos de publicaciones y ciencias sociales del país subvencionar las investigaciones relacionadas. Se deben realizar esfuerzos para que las contribuciones de China a la guerra mundial contra el fascismo sean reconocidas globalmente, dijo Xi. El presidente también pidió esfuerzos para permitir a los historiadores y a las instituciones de ambos lados del estrecho de Taiwán compartir documentos históricos, compilar juntos registros históricos y salvaguardar juntos la dignidad y el honor nacionales. China ha programado una serie de eventos en un momento en el que se acerca el 70º aniversario de la victoria en la guerra contra la agresión japonesa y de la victoria en la guerra mundial contra el fascismo, los cuales culminarán con un desfile el 3 de septiembre en Beijing. Xi dijo que las autoridades deben realizar diversas actividades educativas y publicitarias, además de proteger y utilizar mejor los sitios históricos para ayudar al pueblo chino a recordar la historia durante la guerra y para transmitir el espíritu nacional de la guerra antijaponesa, concluye esta nota. La siguiente información: operaciones militares de China en extranjero demuestran concepto de desarrollo pacífico.
Las operaciones militares de China en el extranjero han demostrado que China se apega a la vía de desarrollo pacífico y ejerce una política de defensa nacional de naturaleza defensiva. El sábado se celebra el 88º aniversario de la fundación del Ejército Popular de Liberación, que fue establecido el 1 de agosto de 1927. En los últimos años, el ejército ha llevado a cabo operaciones militares en el extranjero conforme a los principios básicos del derecho internacional y a las normas básicas que rigen las relaciones internacionales. Las operaciones como ejercicios militares, misiones de mantenimiento de la paz y operaciones de búsqueda y rescate, así como aquellas destinadas a escoltar barcos civiles y evacuar nacionales chinos de lugares peligrosos, no solo son justificables, sino también necesarias. En primer lugar, China, como un país responsable, está encargado de salvaguardar los intereses del Estado y de sus ciudadanos en el extranjero. Con la profundización de la reforma y apertura, China ha ampliado sus intereses en el extranjero a través de los intercambios culturales, económicos y comerciales cada vez más frecuentes con el resto del mundo, así como mediante visitas mutuas de personas. El año pasado, el número de viajes al extranjero realizados por ciudadanos chinos superó los 100 millones. Los ciudadanos chinos que viajan al exterior se han convertido en la mayor población flotante china en el extranjero. Más de 20.000 empresas chinas han establecido oficinas de representación en el extranjero y millones de chinos viven y trabajan en otros países. Sin embargo, los alborotos, el terrorismo, la piratería, los desastres naturales y las epidemias en algunas zonas han representado amenazas para los intereses de China en el extranjero. En ese contexto, China asume las responsabilidades y obligaciones de brindar ayuda y protección a los ciudadanos y compañías chinos, lo que es común para cualquier país con las correspondientes capacidades y en circunstancias similares. Al inicio de este año, buques de guerra chino evacuaron a 613 ciudadanos chinos y ayudaron a 15 países a evacuar a 279 ciudadanos extranjeros del conflicto Yemen. El acto no solo garantizó la seguridad de los ciudadanos chinos, también mostró el espíritu de internacionalismo y humanitarismo de China. De hecho, en el actual mundo globalizado, ningún país puede aislarse del resto del mundo. Por consiguiente, un país siempre ha entrelazado los intereses con otros y la seguridad nacional ya no se define dentro de los límites fronterizos. Por lo tanto, China, en su libro blanco sobre estrategia militar publicado en mayo, define la protección de los intereses del país en el extranjero como una tarea estratégica para el ejército chino. En respuesta a los nuevos requisitos derivados de los crecientes intereses estratégicos del país, las Fuerzas Armadas participarán activamente en la cooperación de seguridad tanto regional como internacional y protegerán en forma efectiva los intereses de China en el extranjero, añade el documento. Por ejemplo, la Armada China ha escoltado a cerca de 6.000 buques chinos y de otros países en el Golfo de Adén y en zonas marítimas somalíes desde que comenzaron en diciembre de 2008 la misión con la autorización del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, la cual ha protegido la seguridad nacional de China en un sentido más amplio. Además de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, China se ha convertido en el que envía la mayor cantidad de elementos a misiones de mantenimiento de la paz. China ha participado en más de 20 misiones de mantenimiento de paz de la ONU y ha enviado a cerca de 30.000 pacificadores al extranjero. Actualmente, unos 2.100 elementos de mantenimiento de la paz chinos cumplen con sus deberes en regiones en conflicto. En medio de las crecientes dudas sobre los propósitos de China de sus operaciones militares en el extranjero, China ha reiterado que su política de defensa nacional es de naturaleza defensiva. En la búsqueda de un concepto de seguridad caracterizado por una seguridad común, integral, cooperativa y sostenible, las Fuerzas Armadas de China seguirán desarrollando relaciones entre ejércitos que no están alineadas, que no sean beligerantes y que no están dirigidas contra ninguna tercera parte, se indicó en el libro blanco de estrategia militar. La política de defensa determinada por la Comisión Militar Central del Partido Comunista de China después de la fundación de la República Popular de China en 1949 ha logrado un ambiente internacional relativamente estable y generado oportunidades para el desarrollo de China. China, país todavía dedicado al desarrollo pacífico, no tiene razones para apartarse de la intención original de su política de defensa, concluye esta nota. La siguiente información: vicepresidente chino se reúne con presidente de Asamblea General de Organizaciones Unidas. El vicepresidente chino se reunió con el presidente del 69º periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, comprometiéndose a profundizar la cooperación entre China y la Organización de las Naciones Unidas. Este año se cumple el 70º aniversario de la creación de la ONU, dijo el vicepresidente, y China está dispuesta a unirse a la comunidad internacional para conservar los frutos de la victoria en la Segunda Guerra Mundial y las normas básicas de las relaciones internacionales basadas en la Carta de las Naciones Unidas. El funcionario afirmó que China también desea colaborar con la comunidad internacional para construir un nuevo modelo de relaciones internacionales fundamentadas en la cooperación de beneficio mutuo. El vicepresidente añadió que China espera que todas las partes puedan alcanzar cuanto antes un acuerdo en relación a la agenda de desarrollo post-2015 dirigida por Naciones Unidas. Por su parte, el presidente de la Asamblea General dijo que la Organización de las Naciones Unidas está dispuesta a hacer esfuerzos conjuntos con China para promover todos los mencionados asuntos, incluida la agenda de desarrollo post-2015 y hacer frente al cambio climático, concluye esta nota. La siguiente información: Unión Europea comienza a implementar acuerdo nuclear iraní. El Consejo Europeo dijo que ha adoptado el primer acto jurídico implementando el acuerdo nuclear iraní que permite cierto levantamiento de las sanciones impuestas contra la República Islámica. El Plan de Acción Integral Conjunto sobre el Asunto Nuclear iraní fue publicado el 14 de julio en Viena y el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas adoptó una resolución apoyando el plan referido el 20 de julio.
Esta resolución proporciona ciertas derogaciones a las restricciones impuestas actualmente para permitir el envío de determinados equipamientos nucleares desde Irán, la modificación de 2 cascadas de Fordow y la modernización del reactor de Arak, transferencias de actividades necesarias para implementar ciertos compromisos nucleares especificados en el plan de acción o requeridos para las preparaciones relacionadas con la implementación del referido plan, detalla el comunicado de prensa. El mismo documento afirma que los actos jurídicos adoptados por el Consejo traducen estas disposiciones en ley de la Unión Europea y los actos jurídicos estarán disponibles en el boletín oficial del 1 de agosto. El acuerdo integral sobre el asunto nuclear iraní, el plan de acción, se consignó tras más de 2 semanas de duras negociaciones en la capital austriaca de Viena entre Irán y el P5+1, conformado por Reino Unido, Estados Unidos, China, Rusia y Francia más Alemania. Se espera que el acuerdo histórico ponga a Irán en el camino del alivio de las sanciones mientras impone límites más estrictos a su programa nuclear, concluye esta información. Así, damos fin al primer informativo de este día. Gracias por su consideración. 谢谢，再见，明天见。